Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Santiago Quesada, analista económico y divulgador, socio fundador de Conreport, firma de consultoría económica y financiera aquí en el Ecuador. Además se desempeña como investigador asociado del IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, empresario y columnista enfocado en traducir el análisis económico en decisiones estratégicas claras para las organizaciones y audiencias diversas. Antes de comenzar la entrevista con Santiago, sí quería darle un mensaje solidario a la señora prefecta del Guayas por el fallecimiento de su padre, un sentimiento por todo el esfuerzo que ella realiza por la provincia y en este momento duro que tenga, que su padre descanse en paz, y un caluroso saludo para ella y su familia. Por otro lado, también quería hacer una mención antes de comenzar con respecto a lo sucedido el día viernes pasado aquí en San Brondón con un operativo de la Comisión de Tránsito. Entiendo la necesidad de hacer operativos, entiendo la necesidad de hacer, de no avisar, pues, y tener temas para poder coger en fragancia, pues, gente sin placas y demás. Pero lo curioso y lo que dice la gente en redes sociales, y yo me sumo, es que aquí todos los días, aquí en esta radio al venir, yo he venido mencionando muchas veces que todos los días vemos carros sin placas, motos sin casco, o motocicletas sin casco, gente que a veces va 3 personas con un niño en una moto, pasan delante de las personas de la Comisión de Tránsito. Aquí cerca por Plaza Navona, justo donde fue el operativo el día viernes, hay una carpa de la Comisión de Tránsito con uno o dos agentes siempre, y pasan delante de ellos y no hacen nada. Y sin embargo se les ocurre un viernes, ya en época prenavideña, hora pico, aquí en San Brondón, creo que tipo 8 de la noche, justo por Plaza Navona, hacer un operativo que generó un caos de tránsito, afectando a las personas que quieren llegar a sus casas o que están haciendo diligencias o compras en un momento realmente poco oportuno. Ojalá que haya un poco de sentido común para la próxima ocasión. Ahora sí, Santiago, hablando del barullo de estas fiestas y de todo lo que tiene que ver con las Navidades, evidentemente para muchas empresas se hace el año en diciembre, y ojalá pues que las ventas de diciembre sean las adecuadas para que se cumplan las expectativas y presupuestos de muchas empresas. Pero por el lado del comprador, por el lado del consumidor, también a veces es la tentación de usar demasiado el crédito, de usar demasiado la tarjeta y de sobreendeudarse. ¿Cuál es tu visión de esto? Porque entiendo que uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy es sobre el endeudamiento causado por estas fiestas. ¿Cuál es tu visión de esto? Correcto, primero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Correcto, mira, sabes que justo como lo comentaste, estas fechas son un gran alivio para las empresas porque les entran recursos, pero la contraparte, pues son las personas, somos nosotros, ¿no? Y pues bueno, el Ecuador en este momento mantiene un problema que está creciendo poco a poco que se llama sobreendeudamiento de los consumidores, ¿no? Entonces, por lo general, ¿qué solemos decir? ¿Qué suele pasar? Suele ser que las personas llegan a estas fechas y utilizan su tarjeta de crédito como una extensión de su bolsillo, cuando en realidad o debería ser un aliado de su bolsillo, ¿no? Entonces, bien, hay una encuesta muy buena de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador que nos da un panorama general sobre la situación que están pasando bastantes de los consumidores, no solamente con tema de crédito, sino con temas de ahorro. Por ejemplo, hay un indicador que es interesante analizarlo antes de ver el crédito porque se llama resiliencia financiera y esto se define como la capacidad que tenemos nosotros los individuos de resistir choques negativos, es decir, se hace un COVID, se hace una crisis de gobierno, sea un paro, etcétera, 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 porque ya sabemos que en nuestro país siempre puede pasar por el estilo y los resultados son muy alarmantes. Los resultados nos muestran que el 27% de las personas que fueron encuestadas tienen ahorros solamente para cubrir los gastos de por lo menos un mes. El 18% manifestó que podía cubrir entre 3 y 6 meses y un 15% manifestó que podría cubrir una semana. Entonces, evidentemente son datos gravísimos. Quiere decir que la sociedad ecuatoriana no ahorra, es decir, no tiene dinero, no tiene reservas. Ahora sumémoslo a esta temporada de Navidad en donde, bueno, pues están fresquitos de recibir el décimo y recibir dinero y pues bueno, esas temporadas donde más se gastan por lo general, por lo general. Entonces tenemos una combinación de ecuatorianos que no ahorren, más una combinación de gente que sobreutiliza su tarjeta de crédito para extenderse en sus gastos. Entonces tenemos aquí el caldo de cultivo del desastre, porque las tasas de mora de créditos de consumo están elevándose cada vez más, cada año se elevan mucho más.
Y esto significa, bueno, eso tiene mucho que ver con que el principal producto o el más rentable de la banca, pues es el crédito de consumo. Entonces tenemos que el ecuatoriano ahorra, tenemos que la banca tiene su producto predilecto que es el crédito de consumo y lo promociona por todos lados, y tenemos al perfil del consumidor ecuatoriano, pues que no es ahorrador, pues que es de las personas que, bueno, por lo general no suele calcular ni registrar sus gastos e ingresos y tiene muchos gastos hormigas. Es decir, qué sé yo, el cafecito de media tarde que se va a tomar en el Sudan Coffee o en el Juan Valdez, el gustito por allá y por acá, que juntos se van haciendo Una un bola. bloque correcto y sumado a los gastos de Navidad hace que las tasas de pagos mínimos en las tarjetas y en sobreendeudamiento crezcan específicamente en estas fechas. Una de las cosas que a veces la gente no lo hace por falta de conocimiento o formalidad es, aunque sea en forma sencilla, es hacer su propio flujo de caja como lo debe hacer una empresa y entender cuál es la realidad de sus ingresos y cuál es la realidad de los gastos que esos ingresos pueden soportar. Y a veces yo no entiendo, Santiago, la lógica de la banca o de ciertos bancos, porque yo he conocido casos cercanos, inclusive de gente que trabaja conmigo, de que la banca, teniendo un sueldo bajo, relativamente bajo, la banca les dispara y les promociona tarjetas de crédito como boleta de circo. Y en un caso particular que tuvimos que ayudarlo en la oficina, porque estaba endeudado en 3 tarjetas, con unos cupos que le habían dado, que yo no entiendo con qué lógica le habían dado esos cupos. Entonces tenía que reventar 3 tarjetas de 3 bancos distintos. Creo que la esposa del señor era un poquito irresponsable, digamos, y lo empujaba a gastar. Y el hombre reventó esas tarjetas y luego no tenía cómo pagar. Sí, mira, te voy a decir lo que en teoría se supone que pasa con la banca, que como tú dijiste, no pasa. De lo que se supone que pasa es que la banca recopila información sobre tu perfil de crédito y tu perfil de consumo y en base a eso te ofrece productos financieros. Eso es lo ideal, eso es lo que pasa y eso es lo que en teoría se supone que debe funcionar. Es decir, si yo gano 500, lo normal es que mi cupo sea equivalente a mis ingresos, ¿no? Eso es lo cierto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Lo que pasa es que en el Ecuador, el perfil del ecuatoriano, al menos del crédito de consumo, es que es buen pagador. Es decir, suele seguir pagando, aunque sea el mínimo, pero paga, pero paga, pero paga. Este panorama está empezando a cambiar, ojo, pero desde el presente hasta el pasado se ha visto que el ecuatoriano es relativamente buen pagador, lo que significa que a la banca pues le interesa. Entonces, tenemos eso, sumado a que la banca compite por saturarte de tarjetas de crédito. Es decir, yo sé que a alguno de la audiencia le ha pasado que le ofrecen una tarjeta American Express, le ofrecen la que de Pichincha, le ofrecen del Banco Bolivariano, le ofrecen un montón de tarjetas. Y una mala costumbre, que es algo que tenemos que ir cambiando, es saturarse de tarjetas de crédito. O sea, las tarjetas de crédito nos cuestan un mantenimiento anual y también nos cuestan temas de intereses. Podrán ser unas más competitivas que otras, pero lo ideal es tener máximo unas dos o tres si es que ya te dedicas al tema de negocios, pero entender más que todo que la tarjeta es una aliada, no es una extensión de tu bolsillo. Ahora, si me preguntas por qué la banca empieza a colocarle tarjetas de crédito a personas que no tienen capacidad de pago, lo que hemos estado percibiendo en estos últimos años es que el sistema de información que comparte la banca no es el mejor del mundo. Es decir, si bien tenemos score crediticio, tenemos el tema de Equifax y tenemos otras situaciones, no es no es que registra todo gasto y todo ingreso que tenemos, porque ustedes saben que pues eso se registra mediante pagos a nómina, etcétera, pero la gente por lo general suele tener más ingresos. Entonces, la banca sigue colocándote porque lo que hace es verificar tu saldo en tu cuenta de banco, es decir, lo del dinero que te ingresa y que te sale. Entonces, por haber situación, qué sé yo, a veces hay casos de gente que, bueno, de la familia recopila todos los ingresos de la familia, le llega a la propia cuenta de banco y el banco interpreta que estás ganando más dinero, cosa que no es así. Una, Entonces, por lo general, suele haber personas que tienen 3, 4, 5, 6 tarjetas que no es para nada lo ideal y están sobreendeudadas y tienen que tomar medidas al respecto. claro, una de las cosas que hay que diferenciar es cuando uno se endeuda para una compra esporádica, como por ejemplo un bien durable, que compro una refrigeradora o que compro, o de repente una emergencia que hubo que asumir unos gastos médicos, que es un tema de una sola vez. Pero cuando uno comienza a darle vuelta a la tarjeta, por ejemplo, para gastos corrientes como la comida del mes, se vuelve una bola de nieve insostenible.
Mira que no es ese tanto el problema. Si nosotros, por ejemplo, entendemos el perfil del tarjetaviente, por ejemplo, estadounidense, ellos utilizan la tarjeta para todo, absolutamente para Bueno, todo. como un medio de Aquí, pago, ¿no? como un medio de pago, correcto. Más que de crédito, como un medio de pago. Correcto. Aquí el tema es saber, y esta es la gran falla de nosotros, y haciéndome a culpa, uno de vez en cuando cae a veces en esa situación, y es que no tiene en cuenta el 100% del tiempo su nivel de gastos y de ingresos. Entonces aquí lo ideal es hacer la costumbre de ir registrando lo que vas ganando y lo que vas ingresando. Y lo ideal siempre es no excederte con tu tarjeta de crédito a los ingresos que tienes mensualmente. Esto es algo que no lo entienden la mayoría de ecuatorianos que tienen tarjeta de crédito. A veces se exceden, a veces no se exceden, pero aquí no es mucho la cuestión de si comprar tales cosas o no tales cosas con la tarjeta de crédito, sino es entender los límites de tus ingresos para que con eso tú puedas ir manejando tu tarjeta de crédito. Porque si tú pagas a tiempo, tú vas haciendo score crediticio y eso es muy beneficioso para ti. O sea, el banco es tu aliado siempre y cuando no le defraudes o no le falles, es tu aliado. Entonces, si tú vas acumulando un score crediticio mensualmente, pagos saludables, no te excedes en tu rango de ingresos, en tema de tus gastos, tú vas armando score y eso te va a beneficiar en un futuro, porque cuando tengas más ingresos, el banco va a confiar más en ti y te va a dar un cupo más grande, o te va a dar beneficios, o millas, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema es saber entender los límites de mi bolsillo. Nada más. Oye, y se me ocurre, mientras estás hablando, hago una relación extrapolo lo que estamos conversando a nivel de una persona con lo que pasa en un país. Y el Ecuador manda el mismo mensaje, porque el Ecuador como país le gusta hacer lo mismo. Gastar por encima de sus ingresos, endeudarse por encima de sus posibilidades, y tenemos el mismo problema que algún rato explota la bola de nieve, ¿no? Mira que la bola de nieve, o sea, nos metemos un poco al tema macro, que también lo manejamos desde la firma en temas de consultoría macroeconómica. La bola de nieve está a puntito de ir reventando. Si tú te has dado cuenta, el mensaje del gobierno ha sido mantener el riesgo país bajo. O sea, siempre toda la política pública del gobierno es para mantener el riesgo país bajo. O sea, intentan no asustar a los mercados internacionales y esto tiene una razón. Te tiro un dato ahí para que lo puedan analizar con la audiencia. En el presupuesto general del Estado de este año, en la presupuestación de los gastos, el 34% de estos gastos están destinados al pago de servicio de deuda, que es una barbaridad ese Correcto. pago. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el gobierno? Y posiblemente sea lo que vaya a suceder es que vaya a financiar deuda cara con deuda barata. Por eso intenta mantener el riesgo país bajo para que los acreedores internacionales le den deuda más barata. Esa es la misión número uno del gobierno ahorita. Entonces, si ya conectamos los puntos con la anterior conversación, tenemos un gobierno, nuestras máximas autoridades, que históricamente, no solamente este gobierno, sino históricamente han manejado la deuda de una forma terrible, también se extrapola pues a los consumidores ecuatorianos, porque a nosotros, cuando tú hablas de política en la mesa, que se lleva en la familia, no están hablando de deuda del Estado ni presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Entonces no está en nuestra cultura pensar a largo plazo, ni pensar en temas de ahorro, ni pensar en qué estará pasando con las cuentas del Estado, si ni siquiera pensamos en nuestras propias cuentas. Entonces es un problema micro que se traduce al problema macro. Volviendo al tema personal, yo creo que la tentación es fuerte, y además el movimiento publicitario de marketing y lo que viene pues en estas fiestas es bastante, digamos, se carga sobre la gente. Tú ves por todos lados publicidad de restaurantes, de compras, de lo que sea. Y yo entiendo pues que son fiestas y momentos, digamos, donde uno quiere estar en familia y dar regalos y demás. Pero tú decías algo, que uno se da gustitos, y de repente ya llega un momento que hay que pensarlo bien y decir qué me puedo dar y qué no me puedo dar. Correcto. Mira, aquí hay algunos consejos que damos a nuestros clientes, no solamente para empresas, sino para también individuales. Y son algunas reglas, algunos ejercicios mentales sencillos que te van a permitir determinar si es que es conveniente gastar algo. Cuando tú te quieres dar un gustito o un capricho, que yo les suelo decir, tienes que pensar algunas cosas. Primero, tienes que hacer este ejercicio. Digamos, te quieres comprar un iPhone nuevo, porque todos los años sale un iPhone nuevo y tu iPhone sigue valiendo. La regla de los 3 días, es decir, que si tú te quieres comprar un iPhone hoy, te da una gana maldita de coger la tarjeta y pagar el iPhone ese rato, espérate hasta el día siguiente, ¿ya? Y si el día siguiente te sigue dando el gustito, o sea, sigues todavía con el bichito metido de comprarte, espérate un día más, 3 días no va a pasar nada. Y el tercer día lo que pasa es que ya acabas reflexionando si de verdad lo necesitas o no lo necesitas. Entonces, Uno se pasando los compra tres muchas días, cosas que no necesita. El mundo moderno te jala a veces a comprar chucherías que se quedan ahí guardadas.
Por supuesto, y aquí juega mucho el autocontrol. Por eso les digo la regla de los 3 días. Es esperarte 3 días. Así, piénsalo bien. 3 días de tu regla. Si al día 3 todavía quieres, ahí valora si comprártelo o no. La otra regla es la regla es esta regla, les cuento. Si tú quieres comprarte un iPhone, que es un capricho, que tú entiendes perfectamente que es un capricho y que no lo necesitas, haz este ejercicio. Si tú te quieres comprar un iPhone de $1000, tú imagínate si te lo puedes comprar hoy, si te puedes comprar hoy dos iPhones de $1000 y que no te afecte para nada. Si la respuesta es que no te va a afectar para nada, cómpratelo. Es un capricho y te alcanza la plata para comprártelo y puedes comprártelo. Pero, por ejemplo, te quieres comprar la moto que no necesitas o el carro que no necesitas. Piénsalo bien. ¿Te puedes comprar dos carros sin que te afecte? Entonces, si te afecta y si de verdad te va a apretar el cinturón, no te lo compres. Tómate un tiempo para pensarlo intenta, intenta reflexionar. Aquí un problema del ecuatoriano es que no ahorra, ¿no? O sea, y el ahorro en temas económicos es profundamente importante, tiene un trasfondo filosófico muy profundo, porque el ahorro te permite a ti invertir. Y si todos los agentes invierten, el país crece. Entonces, como tenemos tasas tan bajas de ahorro, precisamente porque la gente no entiende valorar sus caprichos o sus prioridades, tenemos estos problemas. Es que la gente se sobreendeuda a fines de año y que luego en enero, febrero tiene que estar con el cinturón apretado porque el anterior año se sobrepasó con tema de gastos. Tú has mencionado varias veces lo del tema del ahorro y lo relacionas inclusive con el tema de inversión y vale la pena profundizar un poco sobre eso porque a- la pregunta que yo te hago es, ¿el tema de no ahorro es un tema cultural netamente o realmente es un tema por la cruda realidad económica? Porque evidentemente si yo estoy en modo supervivencia y mi vida se va en conseguir recursos para comer, para pagar los colegios, etcétera, aunque quisiera ahorrar no puedo. Entonces, ¿cuál es la realidad ecuatoriana? Correcto, lo que acabas de decir es totalmente la realidad. Y que aquí te pongo dos datos esenciales para que podamos sacar las conclusiones sobre este tema. Primero, la concepción que tiene la gente sobre el ahorro y segundo, la capacidad real que la gente tiene para ahorrar. Entonces, primero, esta encuesta es maravillosa porque hablando del primer punto, se le preguntó a la gente si es que entienden el concepto del dinero en el tiempo, es decir, el ahorro, y pues la verdad es que solamente el 42% manejaba el concepto. Es decir, la mayoría de gente no entiende lo que significa el dinero en el tiempo. Tenemos eso por un lado. Y segundo, tenemos lo que mencionaste. Tenemos primero tasas altísimas de inseguridad, tenemos gente que no puede llegar a fin de mes y gente que vive con las justas, como se les suele decir. Entonces tenemos dos bloques de cosas que juntas hacen un concepto global de que la gente no ahorra porque no puede y porque no lo entiende. ¿Ya? Pero por supuesto no podemos generalizar. Es decir, en este país existe una clase media que puede ahorrar y que está en las posibilidades de ahorrar, ¿no? Entonces, a estas personas sí hay que darles el sentido o la enseñanza del ahorro, porque mientras más liquidez haya ahorrada en la economía, más posibilidades hay de colocación en inversiones futuras, ¿no? Obviamente aquí entran en juego temas macro como seguridad jurídica, etcétera, pero la idea y el concepto es que la gente vaya ahorrando mientras tenga las posibilidades, por supuesto, porque no le voy a decir a una persona que vive qué sé yo, en Guasmo o acá en Quito, en Carapungo, en alguna zona donde, no hay- donde el nivel de ingreso es bajo, que ahorre, porque no puede ahorrar sencillamente. Entonces, tenemos que entender la realidad de nuestro país para poder escoger el segmento de gente a la cual enseñarle el concepto del ahorro y ahorrar, porque están en las posibilidades de ahorrar. Santiago, y hago el mismo ejercicio de extrapolar esto a la realidad nacional, ¿no? Al Ecuador también se le vendió una idea de que ahorrar es malo. Tú recordarás que cuando entró el presidente Correa, había en gobiernos anteriores, me parece que fue creado en la época de Lucio Gutiérrez por Mauricio Pozo, un fondo de ahorro que me parece que se llamaba el FEIREP, como concepto de qué, de tener un fondo de estabilización o un fondo de emergencia para cuando vengan las vacas flacas y que el Ecuador pueda responder. Y esto no es un invento de Ecuador, esto existe en Noruega hace mucho tiempo, que ya tiene $1 trillón. Existe en Chile, que es un fondo creado por la producción de cobre y le sirvió, por ejemplo, para el terremoto que hubo hace algunos años. En la época de Correa, él dijo que para qué iba a tener esos fonditos si aquí la gente tiene muchos problemas económicos, se muere de hambre y no se justifica. Entonces, dejó en cero los fondos, raspó la olla, dejó pues vacío las arcas y encima nos dejaron endeudados. Entonces, vuelvo al tema de que la cultura va hacia eso, como que si ahorrar es malo. Pero tú has dicho algo muy sabio, para un país es necesario tener esto para todas estas contingencias, pero también ese ahorro genera inversión. Los fondos previsionales que se generan ahorro en el mundo son los que así mismo sirven para generar préstamos para poder invertir, para generar compra de equipos, maquinaria, etcétera. Sí, sí, mira,
Es maravilloso lo que dijiste porque en Ecuador hay una contradicción interesante en tema político con el tema del ahorro. Por ejemplo, no es que el Estado, no hay secciones del gobierno que le obliguen a ahorrar a partes del gobierno por contingencias. Por ejemplo, el COSEDE es un fondo para contingencias por tema de quiebras de instituciones financieras. O sea, hay dinero en el COSEDE. ¿Cuál es la situación? Y es que los gobiernos siempre utilizan la regla del mínimo costo político, ¿qué significa esto? Significa que ellos van a hacer todo lo posible y todo lo que esté en su alcance, primero para mantenerse en el poder y segundo para cumplir su agenda política que los mantiene en el poder. Entonces, aquí sacrifican lo que sea, es decir, hay gobiernos que, como tú lo dijiste, el gobierno de Correa sacrificó los ahorros que teníamos y cosa que en lo personal, o sea, nos parece una barbaridad porque nosotros dependemos y somos muy sensibles a choques externos. Es decir, una caída del precio del petróleo, como pasó en el año 2014, o sea, nos puede dejar contra las tablas. Claro, pero solo te interrumpo un Entonces, segundo, porque dado lo político, como tú mencionas, si yo voy ante la gente y le digo, señores, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que yo mantenga el ahorrito o que yo les afloje el plata y se las lance? La gente va a decir, dame el dinero, porque es lo lógico, es lo humano, pero no es lo conveniente y lo responsable ante el país. ahí volvemos a la primera parte que te comenté del problema de la gente no ahorra, es la concepción que tiene la gente del dinero en el tiempo. Es decir, la gente no comprende la dimensión que significa tener dinero ahorrado para inversión, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando llega el gobierno le dice, mira, sabes que te vamos a dar X o Y cosa, y la gente no pregunta de dónde viene la plata, ¿no? O sea, la gente no pregunta eso. Entonces, eh, es un problema de lado y lado, diría yo, pero más la estrategia política, es decir, utilizar esos recursos que son de ahorro destinados para contingencias, para proselitismo político, es una decisión meramente política, ¿no? Es una decisión estratégica política para las personas que lo están utilizando, que técnicamente no es correcta, pero tú sabrás ya y todos los oyentes ya se habrán enterado que en este país no rige la técnica política, rige el proselitismo político. Entonces tenemos consecuencias y es que el país está prácticamente licuando sus gastos, sus ingresos en pago de deuda, ¿no? Que es una mala práctica. Y volviendo a lo que comentaste, hay países que ahorran, perfecto. Y si hay países que ahorran, es decir, muchas empresas y países deciden tener sus ahorros en productos financieros de mucha liquidez y mucho riesgo, como pueden ser bonos del tesoro o otros activos financieros que les dan rendimientos y son seguros y líquidos. Entonces, al país tiene una gama de herramientas para utilizarla, pero lamentablemente, por la ley del mínimo costo político, nunca las van a utilizar y pues lamentablemente vamos a seguir en el hueco de endeudamiento en el que estamos metidos. Siguiendo con el concepto macro, tú decías, todo apunta a bajar el riesgo país y todo apuntaría eventualmente a que el Ecuador pueda emitir bonos, que no lo hacemos hace muchísimo tiempo. ¿Cuál sería la figura? Poder sacar papeles o bonos del Tesoro a nivel internacional, conseguir ojalá tasas menores, pagar la deuda más cara, pero también y eso está correcto, pero también hay un tema de que si mantenemos todos los años un hueco fiscal, la única forma de cubrir el hueco es o subiendo más impuestos, que no creo que haya mucho espacio para eso, o subir más el endeudamiento. Y llega un punto, igual que en la persona, que tú no puedes seguir creciendo por la vía de endeudamiento. Sí, por supuesto. O sea, mira, acabas de describir un problema que se está cultivando en este momento. Es decir, el problema hoy, lo que va a hacer el gobierno es intentar endeudarse más barato y, como han hecho los demás gobiernos desde anteriormente, patear la pelota al siguiente gobierno. Pero la cancha se acaba, o sea, tú no puedes patear la pelota indefinidamente, ¿no? O sea, va a llegar un momento de coyuntura política, de explosión política, de crisis mundial, en el cual vamos a tener que generar una fuerte reestructuración de las cuentas públicas A nivel para ser mundial, sostenible. porque el problema no Perdón, solo es a nivel mundial, porque el problema del endeudamiento no solo es el Ecuador. El otro día vi sí. un documental en YouTube que realmente la problemática de la explosión de la deuda es en muchísimos países, inclusive entre comillas de primer mundo. Sí, sí, esto es un poco la concepción de la liquidez mundial que está manejando Estados Unidos, que está inyectando liquidez constantemente al mundo y necesitan que la gente demande esa liquidez, ¿no? O sea, ese es el concepto principal. Lamentablemente para Ecuador, para nuestro pequeño país que está atado de manos y pies por el tema de la deuda, lo único que nos queda es hacer una fuerte reestructuración de las cuentas públicas y del gobierno. Y eso no solamente va a una reestructuración del sector público en temas de gastos, sino también una reestructuración de la normativa real del país, es decir, de la forma en cómo generan ingresos los privados. Es decir, aquí, ¿quién paga esa deuda? O sea, lo vamos a pagar nosotros
nuestros hijos y nuestros nietos van a acabar pagando esa deuda porque se va a tener que pagar en algún momento. Entonces, eso es lo más complicado de la deuda. En algún momento vamos a tener que hacer una reestructuración muy agresiva en temas de cuentas públicas porque se está gestando el caldo de cultivo. Es decir, vi el dato, me parece que la deuda ya ascendía a 89.000 millones de dólares, que eso es una barbaridad y más la deuda que se va a seguir añadiendo, más intereses en los próximos años. Entonces, ¿qué vamos a llegar al 50% del PIB de deuda? O sea, es una locura. Y tarde o temprano ese caldo de cultivo va a explotar precisamente por la cultura, por no tener cultura de ahorro ni inversión. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Hemos venido hablando sobre la responsabilidad que se tiene que tener en el tema del consumo y las deudas. Y la idea en esta segunda parte es seguir hablando con el tema, pero también vinculándolo nuevamente con el resto, con el tema del país. Y yo quería, Santiago, hablar con respecto también a lo que decíamos de la crisis de la deuda. A mí me preocupa mucho lo que pueda pasar a nivel mundial, porque toda esta filosofía de esta relación populista, demagógica, endeudamiento, se da hasta en países que antes los pensábamos que eran los ejemplos del capitalismo. Yo veo muy pocos países con esta visión de responsabilidad fiscal, de responsabilidad en el gasto público, de tener pues la coherencia de decir yo puedo avanzar hasta lo que puedo pagar, porque claro, las clases, la política te dice hay que ser popular, y para ser popular hay que gastar. Y tú ves toda esta visión, inclusive en países europeos donde hay todo este modelo social de la supuesta perfección, de que todo tiene que darse, que todo tiene que regalarse, de incentivos, de regalos, etcétera, inclusive de acoger migrantes y darles a los migrantes pan, techo y empleo, renta, etcétera, pero las cuentas no dan. Entonces yo no sé allí tu visión, si esto a nivel mundial tiene que en su momento haber un fuerte ajuste o un sinceramiento de las cifras, porque no creo que esto pueda continuar sin control por los siglos de los siglos. Sí, y mira, y aquí hagamos una diferenciación entre países que pueden manejar su política monetaria a voluntad o que están dentro de algún grupo económico de países que tengan política monetaria propia. Y bueno, en el caso de Ecuador, no. O sea, el Ecuador primero no tiene política monetaria en temas de expansión monetaria. Tampoco tiene o está vinculado a alguna mancomunidad o comunidad de naciones que pues compartan temas monetarios, como lo es la Unión Europea. Si bien la Unión Europea estos últimos años ha optado por incrementar endeudamientos, especialmente después del tema del COVID, igual Estados Unidos, que está en este momento buscando bajar tasas de interés para que haya más liquidez en la economía, ellos pueden manejar su liquidez, ¿no? O sea, pueden manejarse y pueden intentar subir impuestos o subir la tasa en el caso de Estados Unidos, en el caso de que haya mucho dinero en la economía, o la Unión Europea que ha optado no por bajar la tasa, sino por mantenerse sobrios con esa situación. Pero Ecuador es distinto. Ecuador es un país que tiene que ser disciplinado sí o sí, porque no puede darse el lujo de intentar incrementar la oferta monetaria, cosa que es algo perjudicial, como ya hemos visto en otros países, y tampoco puede darse el lujo de manejar las herramientas de política monetaria a conveniencia como otros países. Entonces, Ecuador, al ser un país tan rígido en temas monetarios, también tiene que ser rígido fiscalmente, porque si no tenemos los problemas que tenemos hoy. Es decir, Ecuador, como siempre, está en la mitad del mundo y es ejemplo para todo lo que no se debe hacer en temas de política pública. Porque si nosotros comparamos no solamente el ratio de endeudamiento del Ecuador, sino cómo manejamos las cuentas fiscales con otros países, por ejemplo, de Europa, no está la situación, no se puede comparar, porque nosotros primero estamos llevando mal la política de endeudamiento, estamos llevando mal la política fiscal, estamos llevando mal la política económica y estamos llevando mal la política de ahorro. Entonces, especialmente a nosotros como país, nos deja muy vulnerables ante un choque externo. Personalmente no creo que haya algún choque externo en los próximos años en tema de crisis
crisis de deuda mundial o algo por el estilo, pero lo que sí creo que puede haber es que en el Ecuador haya una crisis interna de endeudamiento, es decir, de pagos de deuda dentro de con nuestros acreedores. Por eso es tan importante manejarse disciplinadamente en temas fiscales, porque nuestro país no puede responder ante choques externos y encima no tenemos reservas para poder afrontar pagos de servicios. Pero ahí de deuda. viene el Entonces, problema del choque entre lo político y lo económico. Lo económico clama hacia la responsabilidad, pero lo político llama hacia la irresponsabilidad. Entonces, sobre todo si un mandatario quiere mantenerse popular, quiere inclusive ir a ganar una elección, ya sea propia o de terceros tipos seccionales o de sus candidatos a alcaldes, prefectos, la política lo jala y la política lo frena de poder hacer recortes, por ejemplo. La política de Milei de sacar la aplanadora o sacar la motosierra y hacer recortes en gastos que en algunos casos son superfluos, en otros innecesarios, en otros no agregan valor, pero viene y se arma todo un tema político, digamos, en contra de esos recortes. El Ecuador requiere cortes. Aquí hemos hablado con ex ministros de Finanzas, Mauricio Pozo, al respecto de cómo ha crecido el gasto corriente en el Ecuador en los últimos 15 años. En algunos rubros se ha multiplicado por 3 y no vemos 3 veces más salud, más educación, más carreteras, más peor aún, más seguridad que no la tenemos. Entonces, ¿dónde se fue la plata? ¿Y por qué nos acostumbramos como un drogadicto a ese nivel de gasto? ¿Cómo nos acostumbramos a gastar y gastar y gastar? Y resulta que no se puede recortar. O sea, y muchas veces uno habla de recorte, no, es que no se puede recortar porque resulta que no vas a recortar en esta crisis policías, no vas a recortar, y estoy de acuerdo, no vas a recortar enfermeras, no vas a recortar médicos, pero algo tiene que poder recortarse, porque entonces ¿cómo viví yo antes con 3 veces menos ingresos y ahora con 3 meses más no me alcanza? sí, mira, hay una frase para este momento que me encanta, y es que en un país donde nadie puede definir qué es importante, nada es importante. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en este país le hemos dado importancia a cosas sin importancia. Es decir, la regla fiscal es sencilla. O incrementas tus ingresos tributarios, ingresos por impuestos, o bajas el gasto. O sea, no hay más. Entonces, no es que hay un tamaño del Estado predilecto, hay un cálculo que puedes hacer para determinar un tamaño ideal del Estado. O sea, no existe eso. La única regla que hay es que sencillamente no puedes empezar a financiar gasto corriente con financiamiento externo, cosa que está pasando en este gobierno y es inconstitucional aparte. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿quiénes son los que generan riqueza en este país? O sea, la pregunta puede ser obvia, pero se nos ha olvidado lo que es importante. O sea, los privados somos los que generamos riqueza en este país. Y en un país en donde no se puede hacer negocios sin que te vean la cara porque el Estado y las cortes te protegen, en un país donde te demoras 4 o 5 meses en abrir una empresa, una SA, en un país en donde no hay respeto ni honra de contratos, ¿cómo se va a generar riqueza en un país en el cual no se respetan los acuerdos? Entonces, lo importante, lo realmente importante en este país, o la prioridad que debe ser cultivar al sector privado para que pague más impuestos y para que pueda financiar el gasto corriente que está aquí. Obviamente se deben hacer recortes, eso lo entendemos todos, porque hay chofer del funcionario de la asamblea, hay las 500,000 resmas de papel en las bodegas de los ministerios que no se utilizan porque ya estamos digitalizando todo. O sea, obviamente se debe hacer un recorte. Pero el recorte no es la solución per se, la solución es global, es universal, es decir, hay que darle importancia a lo que sí es importante, que es al mantener y hacer crecer la riqueza del sector privado, porque solo así vamos a poder incrementar los ingresos tributarios. Pero es que además nadie sincera las cifras, porque obviamente dentro de la categoría que tú mencionas como importante y arriba en la lista está la salud y educación, pero entonces, si uno habla de recortes en la salud, evidentemente suena a que lo van a poner en una pared para fusilarlo. Pero, en cambio, ¿quién revisa las cifras de dónde se está yendo en detalle el dinero para la salud? Sabemos todos, no puedo puntualizar pues detalles, pero sabemos todos que mucho del dinero, inclusive para la salud, se va en corrupción, porque hay malas compras, malas decisiones de compra, o compran de más lo que no deben de comprar, o de menos lo que pueden comprar, o compran con sobreprecio. Ya de eso hemos escuchado durante las últimas décadas historias que se repiten. Entonces ahí hay un lugar para ahorrar, porque si lo hago bien y no hay corrupción y compro solo lo que tengo que comprar, ahí ya va a haber un gran error. Tampoco sé si en la parte administrativa de los hospitales hay grasa que se puede cortar. Yo no cortaría evidentemente ni profesores, ni enfermeras, ni doctores en hospitales, ni profesores en las escuelas, pero sí hay mucho que analizar, y yo no sé
si el Ecuador de hoy, como tú dices, que se concentra a veces en lo importante, ha hecho ese ejercicio de realmente entender con punto y coma, en qué se me va la plata, en qué puedo cortar porque me está yendo por un agujero negro, sin afectar la calidad del servicio, inclusive mejorando, inclusive buscando formas. Si ya tiro la toalla y veo que lo público no está funcionando, yo no digo privatizar, que aquí es palabra satanizada, pero buscar modelos, digamos, que alguien decía en una conversación el otro día con personas aquí de la radio, hablábamos sobre modelos y uno decía, ¿por qué no se crean una especie de cooperativas donde los mismos médicos y enfermeras puedan constituirse como una asociación y adueñarse, entre comillas, de un hospital, administrarlo, lo reciben como un comodato, como una concesión, y ellos tienen que responder por sus cifras, y la gente en libre elección puede escoger si va al de Juan, al de María, al de Pedro, quien haga mejor trabajo en manejar su dispensario o su hospital, va a recibir mayor clientela. Esos modelos aquí, ¿por qué no los discutimos? ¿Por qué no los revisamos? Sí, una vez más, Giovanni, el problema es que no sabemos qué es lo importante. Y la propia narrativa política se ha encargado de hacernos ver como importante cosas que no lo son. Por ejemplo, una simple reforma al servicio de contratación pública puede arreglar el problema de los sobreprecios. Es decir, yo te cuento, y es una propuesta que hemos venido, o sea, intentando exponer para que se tome en cuenta, y es que el SRI, por ejemplo, el SRI tiene en tiempo real el sistema, la información de todos los bienes y servicios que se venden en el Ecuador en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear una aplicación, un sistema para agarrar del tiempo real, de las transacciones que se están haciendo en tiempo real, de facturación. Por ejemplo, si alguien quiere contratar en el estado, qué sé yo, gasas para los hospitales, tú, cuando haces la propuesta en el CERCOM, cuando subes los términos de referencia, tú pones ahí, o sea, hay que poner, qué sé yo, mi mente una gasa cuesta 50 centavos, y tú comparas con el promedio del mercado real, a cuánto se está vendiendo la gasa en el mercado real ecuatoriano, y tú comparas, y si hay un sobreprecio, te salta la alerta, y punto. O sea, se puede automatizar esas cosas, y se pueden generar soluciones para el tema de sobreprecios, porque se va mucho dinero en temas de sobreprecios en general. Claro, porque Y ya hemos visto un montón de casos o sea, de eso. es que ahí es donde yo no entiendo, ¿no? Porque se habla, tanto se cacarea la inteligencia artificial, tanto se cacarea la transformación digital de las instituciones, y resulta que no podemos, algo tan sencillo como un sistema moderno de compra, inventario y controles de valores, no lo podemos manejar. Es porque no lo quieren manejar. No lo quieren manejar. Hay tantos intereses oscuros, históricos en el Ecuador, que realmente en el fondo, cuando tú quieres cambiar algo, no te lo dejan. Los registros, si yo sé que el promedio de una gasa de calidad decente, me invento, son $2, y lo compran a 10, el sistema debe disparar una alarma que no lo puedes comprar a 10 porque el autorizado máximo es 2. Y así en cada uno de los rubros. La informática actual te permite hacer eso de ahí desde una manera centralizada, pero tú puedes la operatividad de las compras hacerla descentralizada, pero no te lo permite si tú estás queriéndolo hacer con un proveedor no calificado, a un precio no autorizado, no te lo deja hacer. Inclusive de los proveedores, ¿cómo es posible que en la historia del Ecuador se hayan hecho tantas compras a proveedores que no vienen del sector salud, que tienen 4 reales de capital, que en algunos casos en su objetivo social se dedican a vender otras cosas o a vender hot dogs, y resulta que les dan contratos millonarios de insumos médicos? ¿Cómo se puede permitir eso? Eso es una cosa grotesca. ¿Cómo se ha permitido eso? Sí. ¿Dónde están los controles? Correcto. O sea, una vez más, es el tema de no saber qué es importante en este país. O sea, en este país la narrativa política nos ha vendido, o todos los días nos tiene un show nuevo en redes sociales. O sea, siempre hay un nuevo show, que pasó X con tal persona, que pasó Y, pero los problemas de fondo de este país no se están tratando. Es decir, hay otras prioridades en la política. Por eso, también hay un estudio muy chévere que la conclusión del estudio era que hoy en día no ha habido época en la historia de la política reciente ecuatoriana en la que la política ha estado más desconectada de las necesidades reales de la gente. Porque es la verdad, es la verdad. Y justo lo que comentabas, o sea, cosas tan simples y evidentes que se pueden ver para frenar este tipo de contratos no se hacen. Porque a la política no le interesa. Entonces tenemos que empezar a valorar quién es el verdadero problema en este país. Y parece
Y todo indica a que el verdadero problema de este país es la propia política. O sea, los propios políticos que están hoy arriba en el país son el problema, porque yo te digo, hay un montón de problemas de institucionalidad. Ya te comenté algunos, el tema de constitución de empresas, seguridad jurídica, institucionalidad, porque lo de los contratos es un problema de institucionalidad, temas de seguridad, etcétera, 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 que no están siendo atendidos y parece por lo que ha pasado que no es prioridad del gobierno ni agenda del gobierno tratarlos en el corto ni el mediano plazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay que poner sobre la mesa las cartas reales sobre los problemas de este país, No, que son varios de los que ya hemos hablado en este programa. Nos quedan 4 minutos y quería saber si ustedes han analizado en detalle cuál es el presupuesto que se aprueba para el próximo año, porque en esa aprobación hay mensajes implícitos. ¿Hay algún mensaje de cambio en ese nuevo presupuesto? ¿Están orientando las cosas en una forma distinta o sigue más de lo mismo? Mira, te comento un poco los datos de este presupuesto, ¿no? O sea, primero te comento un poco lo que estamos viendo en el presupuesto. Ya te tiro un dato, y es que este presupuesto está orientado a pagar deuda, o sea, está orientado a estructurar recortes para pagar deuda. Entonces, te comento una forma, es decir, tú puedes anunciar recortes para pagar la deuda, pero eso te cuesta mucho políticamente. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Y lo que suelen hacer la mayoría de gobiernos. Lo que pasa es que el gobierno crea su presupuesto general del Estado con valores que saben que no se van a cumplir. ¿Okay? Y eso implica un recorte. Por lo general, dentro del Banco Central, en los pasillos del Banco Central, hay un dicho que suelen decir que cuando no alcanza la plata, el recorte siempre va a la inversión pública. O sea, tenemos que tener ya en cuenta eso, que va a haber poca inversión pública, y ya solamente de déficit global del presupuesto son 5.413 millones de dólares, que son casi 1.000 millones más que el año anterior. Es decir, el presupuesto se infló para pagar el servicio de deuda, que es el 34% de los gastos totales del gobierno. Entonces, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Entonces, tenemos un déficit global de 5.413 millones de dólares. Tenemos ingresos de 30.000 millones y gastos de 46.000 millones, que ya estamos empezando, ya estamos empezando a ver los conflictos en temas de ingresos y gastos. Entonces, justo como conectándolo con lo anterior, lo que busca el gobierno es adquirir deuda barata para pagar deuda cara. Entonces, evidentemente, la preparación de este presupuesto está orientada a cumplir las expectativas de los acreedores internacionales. Y es lo que estamos viendo hoy en el presupuesto general del Estado que se envió y que entendiendo que el gobierno tiene mayoría aún en la Asamblea, no va a haber problemas en esta situación porque ya se aprobó. ¿Y tú crees que hay alguna reforma fiscal, tributaria adicional el próximo año o no? Mira que, hablando de reformas tributarias, yo espero que no. O sea, y yo digo yo espero porque en este país nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? O sea, no somos como otros países que velan por la seguridad jurídica, en las cuales constitucionalmente solo hay una reforma tributaria por año. En este país puedes hacer las que tú quieras. Puede pasar lo que sea. Ya nos subieron el IVA al 15%, el ISD no va a bajar, y lo que busca el gobierno ya es, entiendo que por costo político no le sale conveniente generar una subida de impuestos, pero nunca se sabe lo que puede pasar en este país. Puede que pase alguna crisis o pase X o Y, Z, y el resto del país suba. Si es que el resto del país sube y resulta que es más caro el financiamiento nuevo que el financiamiento antiguo, hay que sacar dinero para pagar. Entonces, ¿a quién se le va a tocar el bolsillo? Es a los privados. Entonces, como vivimos en el país de que nunca se sabe qué va a pasar mañana tranquilamente nos pueden clavar un 2% más de IVA o una subida de impuesto a la renta, o como ya pasó en este gobierno, impuestos sobre las utilidades retenidas y un montón de situaciones más que puede utilizar el gobierno para extraernos recursos a nosotros. Bueno, esperemos que no. Muchísimas gracias por compartir, Santiago, con nosotros esta tarde. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.
Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.